pam. Bueno, entonces habíamos quedado en la última clase en la pregunta 70, si no 60, estoy mal. 66. 66, ¿no alcanzamos a terminar? Sí, señora. Listo, entonces culminemos esta primera parte, 66. Estábamos hablando todo sobre la edad media, ¿cierto? Sobre el medioevo. Entonces, 66 la alcanzamos a contestar, la que decía, la literatura medieval tiene 3 etapas. ¿Sí o no? Quedamos por esa, profe. Listo. Entonces, dice, la literatura medieval tiene 3 etapas. La paleolítica, neolítica y mesolítica. La B, ancestral, intermedia y neomedieval. La C, alta edad media, plana edad media, baja edad media o de ninguna de las anteriores. A ver, les explico esto. Básicamente, la época medieval tuvo 3 etapas y esas 3 etapas son la alta edad media, que fue cuando empezamos a ver todo lo del idioma latín, que empezaron los romanos a esparcir el latín por toda Europa. ¿Listo? Entonces, en esa parte o en ese tiempo es llamado la alta edad media. Luego de eso llegó la plana edad media, que es cuando Roma se combina con los pueblos prerromanos y empezamos a crear los idiomas romances. ¿Listo? ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos idiomas romances? Romances, románicos. ¿Sí se acuerdan cuáles eran esos? No, nos hizo daño la Semana Santa. Listo. Español, portugués, italiano. Exacto, y francés. Esos son los idiomas romances. Y la Baja Edad Media, que fue cuando empezó todo lo del medioevo, que fue cuando empezaron a hablar sobre las novelas, sobre los caballeros, sobre ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, decimos que la respuesta de la 66 es la C. ¿Listo? Alta Edad Media, plana Edad Media, baja Edad Media. ¿Listo? En eso se dividió el medioevo. La 67. ¿Qué géneros se desarrollan en la era medieval? Entonces, esto se los voy a explicar rápidamente, el 67 hasta la 70, porque vamos a trabajar desde de las 70 hasta la 90 para adelantarlos con los chicos de el sábado, ¿listo? Entonces, por eso lo estoy leyendo así como rápido. ¿Qué géneros se desarrollan en la era medieval? Entonces está el gótico, que es ese oscuro, la novela policíaca, ¿no? En ese tiempo no existía todavía, la poesía no hace parte de un género como tal, pero la D dice género lírico y épico. Es la única que es un género como tal. ¿Listo? La D, género lírico y épico. Lírico tiene que ver con todo lo que eran los cantos, las obras de teatro, ¿cierto? Épico eran todos los escritos que se hacían con relación a aquellos hazañas que hacían los caballeros, ¿listo? Eso tiene que ver ahí. La 69 dice, un escrito laico. Laico es. 68, profe. Ay, me comí la 68. Perdón, gracias, Julis. 68. La figura clásica del guerrero fue sustituida en la Edad Media por el guerrero, lo cambiamos por el caballero, el villano, la damisela o el mago. A ver, ¿quién me contesta esta? Esta está fácil. La profe. La A, exacto, Sebastián. Es el caballero. Cambiamos a ese guerrero por un caballero en el medioevo. Por eso hemos estado hablando bastante de él, ¿cierto? Ahora sí, la 69. Un escrito laico es un escrito en verso, un escrito en prosa, un escrito católico o un escrito no religioso. ¿A qué le suena un escrito laico? ¿Con qué se come eso? ¿Escrito católico? No, es el contrario. Imagínense ustedes que el laico tenía que ver con lo que no tenía nada que ver con la religión. ¿Listo? Nada, no quería decir que fueran ateos ni nada de eso, sino que simplemente pues no tenía nada que ver con religión, como por ejemplo hablar de ciencia, como por ejemplo hablar de tecnología. ¿Listo? Eso era un escrito laico, que para el medioevo eso era terrible, porque pues se escribía todo con relación a la religión, ¿cierto? Que estábamos hablando en la clase pasada, que eso fue un tiempo de oscurantismo, ¿no? Que fue cuando solo se hablaba de cosas que la iglesia avalara, ¿sí?
De lo demás estaba prohibido. Por eso decimos que un escrito laico es un escrito no religioso, o sea, la D. Respuesta de 69, D. La 70 dice, en la época medieval los textos religiosos fueron conocidos como el Mester de Mester de Clerecía, Mester de Juglaría, Maestría en Literatura o Prosa Épica. Entonces, esos escritos religiosos, como tienen que ver con la religión, básicamente tienen que ver con la iglesia, con el clérigo. ¿Listo? Entonces, si les digo que es con el clérigo, estaríamos hablando de que uno de los principales libros, o bueno, de estas corrientes fue el Mester de Clerecía. ¿Listo? Era básicamente poemas y eran poemas religiosos, sobre todo. ¿Listo? Entonces, de la 70 es la A. Y acá sí les voy a empezar a solicitar su ayuda para empezar a leer entre todos. Listo, ya quedamos al día con los del sábado, entonces vamos a trabajar. Bueno, por favor, es tan amable por aquí. Margelis, ¿me puedes colaborar con la 71? Sí, profe. Los géneros literarios empleados en la época medieval eran A. Policíaca, realismo mágico. B. Épica, narrativa y teatro. C. Ciencia ficción, futurismo. D. Filosofía, debates académicos. ¿Cuál colocaste tú, Margelis? A ver, si estamos hablando de todo lo del medioevo, ¿cuál consideran ustedes que hace parte? Esta pregunta la podemos solucionar por descarte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál colocarían ustedes? A ver, por el chat, ¿dónde está mi chat? No lo encuentro. Por el chat. ¿Cuál colocarían ustedes? A, B, C o D. ¿Ninguno? Ah, bueno, Yulis, perfecto, la A. Daniela colocaría la A. O sea que me están diciendo ustedes que en la época medieval, acuérdense que estamos hablando de la época medieval, de aquellos caballeros que andaban en caballo con grandes armaduras, haciendo proezas. ¿Será que eso tiene que ver con policía y realismo mágico? El realismo mágico es de Gabriel García Márquez, no es más reciente. ¿Será que hablaban de épica, narrativa y teatro? ¿O hablaban de ciencia ficción y futurismo? ¿O filosofía de debates académicos? A ver, por acá ya tengo la respuesta de Joan, de Fabiani, Joarlet, Laura. Sí, señoritos, es la B, épica, narrativa y teatro, fue las corrientes que se utilizaron durante el medioevo, ¿listo? Entonces, la 71, la respuesta es la B. 72, Fabiani, por favor, ¿me puedes colaborar con la 72? Yo ya voy, profe. Algunas obras populares de la Edad Media fueron Cien años de soledad, Rayuela, Cantar del Indio Cid, todas las anteriores. ¿Ustedes han visto unos cuadernos que son de marca El Cid? No, señora. No, nunca han visto esos cuadernos. Así como hay Norma, hay unos que se llaman El Cid. El Cid es como un caballero que está encima de un caballo. Y ese El Cid tiene que ver con ese libro, con el Cantar del Mío Cid. Era básicamente un libro escrito por honor, porque básicamente a ese Cid lo acusaron de robar y es como todas las proezas que hizo para comprobar que él sí era inocente. ¿Listo? Entonces, uno de los principales libros fue ese, El Cantar del Mío Cid. No puede ser 100 años de soledad, porque 100 años de soledad ustedes saben que es más reciente, es colombiano, no tiene nada que ver por allá con el medioevo. Rayuela tampoco, es un libro más reciente también, igual que 100 años de soledad, no tanto, pero bueno. Y pues todas las anteriores no podía ser. ¿Listo? Entonces, El Cantar del Mío Cid. ¿Listo? Respuesta 72, la C. Nos vamos con la 73. Daniela.
Si estás, Danielita, no estás, Danielita. Ya, profe. Perdón. Tranquila, dale, 73. De 73, espera. Espérame que se me cerró Word. Dale, página 24. Mientras tanto les voy explicando. Hoy no pude compartir con ustedes el módulo porque no me cambiaron el computador y la verdad aquí no tengo guardados todos mis archivos. Listo, entonces por eso es que hoy no les he podido facilitar para que lean desde la pantalla, pero pues si Dios permite la próxima clase ya lo tendré listo. Es que hoy sí fue Página, ¿qué, profe? 73. Ay, me pasa. Demonios. ¿Qué estás haciendo? Acompáñanos. Está en la página 24. Ah, ya estaba en la página 73. No, esta pregunta 73. 24. La página 73, espérame. Listo, la pregunta 73, ¿sí, profe? Sí, señorita. El lenguaje es A, sistema de signos y símbolos, sirven para comunicarse entre los miembros de una especie. B, una expresión diversa de los animales. C, una manera de dar explicación a la historia de todas las anteriores. Bueno, estamos hablando ahí del lenguaje, ¿listo? Si se acuerdan, la lengua y el lenguaje, que básicamente la lengua tiene que ver con el idioma y el lenguaje con todas las maneras de comunicación que existen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? A, B, C o D. ¿Qué es lenguaje para ustedes? ¿Cuál, Danielita? La D. La No, D. profe. ¿Todas las anteriores? No. Sí, profe. La C. La C, dice Julis. La C dice una manera de dar explicación a la historia. La A, profe. Es la A, profe. Ah, ok, la A, acuérdense, el lenguaje, todas las maneras de comunicar, ¿no? Sistema de signos y símbolos que sirve para comunicarse entre los miembros de una especie. ¿Listo? Digamos que nosotros tenemos la manera de comunicarnos pues por señas, por el diálogo, ¿cierto? Pero pues los animales se pueden, en su especie se pueden comunicar por sonidos, por olfato, ¿cierto? Entonces es la A. Nos vamos con la 74. Luz Elena, bienvenida. ¿Me ayudas por favor con la 74? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está? Llegando tarde, ¿no, señorita? Sí, señora. Bueno, una manera de emplear la lengua en donde no importa el orden correcto gramatical o de las palabras puede ser A, el uso popular, B, el uso académico, C, el uso religioso, D, el uso político. Listo. Luz Elena, te explico y me dices cuáles podría ser la respuesta. Dice Ajá. que cuando yo hablo en mi idioma, pero pues no tengo tan en cuenta pues el orden gramatical, que vaya el sujeto y el predicado en orden con un núcleo sujeto y núcleo verbal, ¿cuál podría ser? El uso popular, cuando yo hablo con cualquier persona de manera común y corriente, el académico, cuando estoy hablando un poco más técnico, o el uso religioso cuando tú hablas específicamente de algo redundemos ahí, religioso, o el uso político. ¿Cuál crees que podría ser? Cuando no tienes en cuenta orden gramatical, cuando no tienes en cuenta las palabras así que estén completas, ¿cuál sería? La A, profe. La A, profe. Sí, señorita, la A es el uso popular. Por ejemplo, cuando decimos, vamos para la casa, pa, ¿será que sí es una palabra? Pa, no, eso no es una palabra, ¿cierto? No, no es una Eso palabra. Eso no es una palabra, eso se llama un vulgarismo, que es cuando nos comemos a ver puras letras, pero pues entre colombianos nos entendemos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que es vamos para la casa, quiere decir vamos para la casa, ¿cierto? Eso se llama vulgarismo. Vamos con la siguiente, 75. 75, Laurita, ¿me colaboras por favor con 75? 5. Entre varias características de la lengua popular podemos encontrar A, abundancia de oraciones incompletas y uso de refranes y proverbios. B, uso de citas a autores de libros. C,
uso de términos referidos a la economía y la contabilidad. D, ninguna de las anteriores. Bueno, seguimos hablando del lenguaje popular, ¿no? Popular es ese que utilizamos coloquialmente, el que utilizamos para hablar allá con la familia, el que utilizamos para hablar con los amigos. ¿Cuál sería una de esas características que tendría? A, B, C o D. A. La A, sí señores, la A. ¿Por qué? Porque dice que tiene abundancia de oraciones incompletas. Por ejemplo, el PA que yo les decía ahorita. Uso de refranes, allá cuando usted dice, pero póngase las pilas, ¿cierto? Eso, póngase las pilas no quiere decir que usted va a ir a comprar un par de pilas y las va a colocar a alguien. Esos son refranes, ¿cierto? Y el uso de proverbios, ¿listo? Esas son de las principales características que tenemos ahí. A partir de la pregunta 76 vamos a estar mirando todo sobre los niveles del lenguaje. Ojo, ya habíamos conocido sobre el lenguaje, ¿cierto? La lengua y el lenguaje que básicamente son los que le dan como un concepto a las palabras. Ahora vamos a mirar cuáles son esos niveles. Los niveles los tenemos clasificados entre el vulgar, que el vulgar no quiere decir que vamos a estar utilizando como tal las groserías. Ay, usted sí es bien vulgar. No. El vulgar tiene que ver con algo que se llaman los vulgarismos. Los vulgarismos son palabras que no las escribimos o no las pronunciamos completas, como el pa. ¿Cuál más no utilizamos así completo, así rápidamente? ¿Cuál sería? Bueno, no me acuerdo de otra. Pero bueno, esos son vulgarismos y las que no utilizamos completas cuando hablamos súper rápido o cuando, por ejemplo, un vulgarismo escrito que utilizamos muchísimo ahorita es cuando estamos diciendo bueno y no escribimos bueno sino la B y la N, ¿cierto? O digamos que vamos a escribir qué y ya no escribimos la Q, la E, la U y la E, sino solo la Q, ¿cierto? Esos son vulgarismos, nos estamos comiendo las letras, pero pues nos entendemos, digamos que de alguna manera. Los barbarismos hacen parte de los vulgarismos. Los barbarismos, así como su nombre lo indica, que yo les digo, uy, pero qué barbaridad está diciendo. ¿Cuál sería una palabra que nosotros pronunciemos o decimos mal? ¿Cuál de ustedes han escuchado así en algún momento que usted dice, uy, pero cómo va a decir eso, Virgen Santa? Cuando la persona dice HP. Ahora como Bueno, que ya no esa costumbre. puede ser. ¿Cuál más podría ser? A ver, una que uno diga, no tanto como grosería, sino que uno dice, uy, pero ¿cómo va a decir esa palabra? Eso está muy mal dicho. ¿Cuál estará mal dicha ya? Las chicas de este salón a las que los chicos les coquetean. Profe, ¿se puede decir catre? ¿Se puede decir qué? ¿Catre? ¿Catre? Sí, catre. Se utiliza también dentro de los barbarismos, sí. Pero, por ejemplo, si yo les digo la palabra aiga, ¿ustedes han escuchado a alguien que diga aiga? Sí, profe. Yo era una de las que decía aiga. Imagínate, el aiga no existe. Eso se llama un barbarismo. Uy, qué barbaridad está diciendo usted. El aiga no existe, decía una profesora que yo tenía. El aiga solo se utiliza cuando usted dice aiga galletas, porque para nada más lo va a utilizar. Listo, no existe el aiga. O por ejemplo, aquellas niñas que tienen bastantes seguidores en sus redes o que las siguen bastante, les mandan mensajes y les dicen, tú me dijiste que fuera. Uy, Virgen Santa, esa S nunca se coloca ahí afuera, al final de un verbo. Tú me dijiste, tú trajiste, tú corriste. Uy, no, eso es una barbaridad, eso no se utiliza, ¿listo? Entonces, ese tipo de cosas, o por ejemplo en la escritura, cuando escribimos con errores ortográficos, eso también es un barbarismo, ¿listo? En el lenguaje vulgar, por decirlo así, tiene un léxico pobre, o sea, no utilizan muchas palabras, no utilizan tantas palabras técnicas, sino más bien se van como por lo sencillo, ¿cierto? No sigue reglas establecidas. Ese es un primer nivel, ¿cierto? El nivel vulgar. Tenemos el nivel formal. El nivel formal es aquel que es más culto. Cuidado, perfecto, Daniela. Ese cuidado va más a los vulgarismos porque nos comimos la D, ¿cierto? Cuidado, cuidado. Perfecto, muy bien.
Vamos con el formal, con el coloquial. El coloquial es el que utilizamos normalmente cuando hablamos con sus amigos, el que hablamos con la familia, no, que no tiene como que les dijera yo, como un orden gramatical, no es tan estructurado, sino es más como liviano, es más tranquilo, es más fluido. En el coloquial utilizamos muchísimos modismos, como por ejemplo, colocarle como palabras que utilizamos generalmente. Ay, mira, a ver, póngase las pilas. O vaya, usted sí le gusta ir contra la corriente, ¿cierto? El coloquial es un poco más improvisado, ¿sí? Porque usted no está planeando qué es lo que va a hablar con sus amigas. Usted no está planeando lo que va a hablar con sus papás, sino va saliendo así, improvisado. ¿Listo? Y existe otro que se llama el estándar. El lenguaje estándar es el que hablamos como que cuando ya tenemos que hablar como en una entrevista, como, sí, que ustedes saben que utilizan palabras, pero no son tan técnicas ni tan científicas, pero tampoco son tan coloquiales como las que utilizaríamos con la familia. ¿Listo? Entonces tenemos ahí el formal, el vulgar, el coloquial y el estándar. ¿Listo? También existe el científico, pero bueno, ya vamos a empezar a mirar ahí. Entonces, nos vamos con la pregunta número 76. Yo la leo, ustedes me ayudan ahí. 76. Algunas de las características de la lengua vulgar son uso correcto de las palabras, B, uso estético de las expresiones, C, uso lírico de las expresiones, D, ninguna de las anteriores. Si estoy hablando de algo vulgar, ¿ustedes qué consideran que podría ser? La C, profe. Exacto. ¿Quién está de acuerdo con Luz Helena? A ver, levante la mano. ¿Quién está de acuerdo con Luz Helena? A ver si despertamos porque creo que están como dormiditos por acá. Ah, despertar. Julie, Sebastián, John Freys. Por acá Laurita, Margelis. Exacto, es la C. Ninguna de ellas. Si estamos hablando específicamente de un lenguaje vulgar, estamos hablando de que no sigue reglas, estamos hablando de que no es lírico, no es estético porque no tiene nada de estético estar hablando con faltas de pronunciación, de ortografía. No, es una barbaridad. ¿Listo? Entonces nos vamos con la 77. La 77, por favor, por aquí. Jefferson, ¿me puedes colaborar, por favor, con la 77? Buenos días, profe. Buenos días. Las llamadas muletillas se usan para A, reemplazar palabras o resumir expresiones repentinamente. B, enriquecer el lenguaje. C, exaltar poesía e inspiración. D, todas las anteriores. Las muletillas, les explico qué es una muletilla. Las muletillas son esas palabras que utilizamos muy seguido, ¿sí? Cuando se nos olvida algo y necesitamos conectar una oración con otra, empezamos a utilizarlas. Por ejemplo, el yo tengo bastante ese también tenemos el i, o hay algunos chicos que utilizan mucho palabras seguidas, ¿cierto? ¿Cierto? Yo no sé qué terminan, ¿cierto? 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 Esas palabras que ustedes identifican que se repiten mucho cuando están hablando son muletillas. Entonces decimos que las muletillas sirven para reemplazar palabras o resumir expresiones. B, enriquecer el lenguaje. C, exaltar la poesía e inspiración. D, todas las anteriores. ¿Cuál creen ustedes? ¿Para qué servirán esas muletillas cuando estamos hablando? La A. La A, sí señorita. Muy bien, sí, Julis, perfecto, Margelis. La A, ¿sí? Sirven para reemplazar palabras. Estamos como conectando, ¿sí? Esos son conectores, pero pues se llaman muletillas es porque las utilizamos muy repetitivamente. Listo, nos vamos con la 78. 78 por aquí. Joan. ¿Sí está Joan Tuna Rosa? ¿O John Fredis? Señora, yo soy. Ok, Joan. Por favor, colabora. 78. Algunas de las características del lenguaje coloquial son. Uy, ¿dónde está la A? Arriba, la improvisación. Uy, ¿dónde? Esa es la 78, pero no me aparece la A. No le aparece la A en la parte de arriba. Es que ahí termina la columna en la siguiente. Ya. Está ahí del otro lado. A, la improvisación. B, el uso de un guión. C,
el uso de una historia. D, ninguna de las anteriores. Bueno, en una conversación que tú tendrías con tu familia, con tus amigos, ¿cuál sería? ¿Tú improvisas, tú utilizas un guión o tienes una historia ya planeada? Yo improvisaría, porque La A. utilizar un Exacto. guión no La creo. A, sí. Uno está improvisando, uno no tiene planeado qué es lo que va a salir a hablar con los amigos, ¿cierto? Bueno, 79. John Fredis, por favor, ¿me colaboras? Señor. Entre varias características del lenguaje culto podemos encontrar A, el uso de muletillas, B, el uso de exageraciones, C, el exceso de señas, D, la riqueza en el vocabulario. Listo, ese lenguaje culto es el que utilizamos cuando vamos a ir a una entrevista, cuando estamos en una exposición como tal, cuando estamos hablando con un docente, pero de algo específico. ¿Cuál crees que sería la característica ahí? ¿El uso de muletillas, la exageración, uso La de D, exceso de profe. señas? ¿Cuál? La D. La D, sí señorita, la D es la riqueza del vocabulario, ¿listo? Cuando utilizamos un lenguaje culto, estamos utilizando un lenguaje un poco más académico, empezamos a utilizar nuevas palabras. Ese lenguaje culto tiene que ver o depende también de qué nivel de educación tenemos. Yo no le puedo solicitar hablar de la misma manera sobre un cuento. Si yo le digo a un niño de tercero, un niño más o menos de entre 8 y 9 años, le digo, por favor, cuéntame Caperucita Roja. Él me lo va a contar con palabras como muy sencillas, ¿cierto? Pero si yo ya a medida que ustedes van estudiando y por ejemplo se lo solicito a un chico de noveno, un chico de 11, cuéntame, no me va a contar de la misma manera porque ya tenemos un lenguaje más culto, tenemos un lenguaje que ya está más estructurado, nuevas palabras. Listo, 80. 80, por favor. ¿Quién era que me estaba ayudando? Julis, por favor, colabórame con 80. Sí, profe. Entre varias características que podemos encontrar en el lenguaje científico técnico podemos ver A, imprecisión, B, lírica, C, poesía, Sí. D, orden y precisión. En un lenguaje más científico, ¿no? Estamos hablando de lenguaje científico. Cuando usted, alguien le está explicando algo que tiene que ver con palabras más técnicas, más precisas, ¿sería la? D. La D, exacto. Orden y precisión sería de las principales características que tiene. 81, por aquí, Fabiani. ¿Me ayudas con las 81? Sí, señora. La 81. ¿Para qué sirve el lenguaje científico? Para alardear. B, para discutir en la casa. C, para hablar de historias y política. D, hablar de un campo cultural específico. ¿Cuál sería? La La D, D. profe. La La D. D. Exacto, muy bien. La D, hablar de un campo cultural y más específico, estamos hablando de lenguaje científico, ¿listo? La 82, Luz Elena. El tipo de lenguaje que se puede usar en un Break. break laboral o descanso es vulgar, colonial, técnico o todos los anteriores. Listo, estamos hablando del break. En el descanso allá, cuando ustedes les dan descanso del trabajo, están trabajando durante una jornada, ¿cuál creen ustedes que es el que más se habla? Más se habla, no. ¿Con cuál creen ustedes que hablan? ¿Vulgar, coloquial, técnico o todos los anteriores? La A. ¿Es más vulgar? Sí. Pero si usted está hablando con su jefe en el descanso. La B, profe. ¿Coloquial? La C. La C. Pasamos de la A a la B y ahorita me dice que la D. La C. Pues imagínense ustedes que son todas, porque es que el lenguaje no depende de la persona, sino depende del lugar donde esté y con quién esté. No es lo mismo el profesor aquí explicándoles a ustedes un tema específico, el profesor de matemáticas explicándoles a ustedes un tema específico sobre algo, diciéndoles que el valor de pi es 3,1416, como muy técnico, a la manera en que ese profesor se va a ir a dirigir a su familia o que se va a ir a dirigir a sus amigos, ¿sí? Esa misma persona tiene muchas maneras de hablar, muchos niveles de lenguaje, ¿sí? No depende de la persona, sino de con quién estén.
¿Listo? Entonces decimos que pueden ser todos, todas. En un descanso usted puede estar hablando con su jefe, en un descanso usted puede estar hablando con su mejor amigo, en un descanso usted puede estar discutiendo con otra persona. ¿Listo? Todas las anteriores. 83, por aquí. 83, Julis, por favor. Ya ahí voy. El corrector uso del lenguaje es importante debido a que A. Abre puertas a muchas oportunidades. B. Es solo para gente aburrida. C. Solo me sirve para alardear, pero para nada más. D. No se sirve. No me sirve. ¿Para qué crees que sirve el uso correcto del lenguaje? ¿Para qué nos sirve hablar bien? Para dar uso correcto de las palabras. ¿Dónde está esa opción? No la veo. Profe. Abre Ah, puertas de muchas Abre oportunidades. puertas. Sí, la. Ok, estabas leyéndome de otra respuesta. La A. No, Abre yo le puertas. respondí, yo pensé que usted me preguntó otra cosa y por eso le respondí, pero pues yo Ok. saqué la A. Listo, no hay problema. Entonces, decimos que ella abre puertas. Cuando usted habla adecuadamente, abre puertas y muchas oportunidades. Simplemente con expresarnos adecuadamente y decir un buenos días, decirlo bien, pues eso abre puertas, ¿cierto? Nos vamos con el 84. 84 por aquí. A ver, ¿quién está por aquí? Se me va a acabar el tiempo también, Virgen Santa. Margelis, ¿me puedes ayudar por favor con 84? Dice, una persona puede hablar todos los niveles del lenguaje, desde vulgar hasta culto. A, no porque se estaría contradiciendo. B, sí porque todo es dependiendo del contexto. C, no porque sería hipocresía. D, no porque si habla uno de estos es incoherente hablar lo otro. ¿Cuál sería ahí? ¿Será que sí está bien que una persona pueda hablar desde vulgar hasta culto? ¿Sí o La no? B, sí. Sí, yo les estaba diciendo que sí. Listo, sí. Uno puede hablar como quiere dependiendo con quién esté, ¿cierto? Entonces la B. Sí, porque todos dependiendo del contexto o el lugar donde esté. La 85, Joriet. Por favor, ¿me colaboras con 85? Joriet, ¿sí está? ¿No está? Sí, estoy. Ok, Joriet, por favor, 85. Es que la guía no me abre. Ok. Sí. No hay problema, tranquila. Sebastián, por favor, ¿nos podrías colaborar con 85? ¿Sí está Sebastián? ¿No está Sebastián? ¿Quién me puede colaborar con 85? Sí, profe. Por favor, Sebastián. Uno de los mejores significados de la palabra crónica o biónica bilibos puede ser A. Libros que signen el orden en el tiempo. B. Historia que narra la vida de alguien del pasado. C. Cuento largo o inicio, nudo y desenlace. D. Relato conatado, biologio o transmisión oral. Listo. Decimos que ¿qué es una crónica? Una crónica es básicamente un escrito que se hace de forma cronológica, o sea, tiene un orden en el tiempo y que además otra de las características es que quien la escribe da su punto de vista frente a lo que está escribiendo. Listo, entonces la crónica sería la A, un libro que sigue el orden en el tiempo. Listo, así como dice por aquí Laurita. La A.